Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos, la gente que está en el chat. No sé si hay mucha gente, no sé. Creo Bueno. que estoy yo sola. Ay, hola Gladys. Hola. Bueno, vamos a continuar hoy con lo que estuvimos viendo la clase pasada, que hablamos del pensamiento. ¿Quién me puede hacer una breve síntesis de lo que hablamos? Si se acuerdan, qué es, qué no es, qué, por dónde andan. El pensamiento es la facultad que tiene el espíritu. ¿Y algo más? Muy bien. No, porque está perfecto lo que dijo. Claro, y acorde a eso, depende de lo que pensamos, es lo que atraemos y la calidad de vida que tenemos también. Muy bien, exacto. Pensamiento es una energía, ¿no es cierto? Que se transmite, tiene esa posibilidad de transmisión. Bueno, más o menos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Sí, los animalitos tienen una inteligencia Sí. no tan superior como la del ser humano, pero Kardec los llamaba espíritus con E minúscula. Claro, exactamente. Solo que algunos para mí son espíritus, pero con E mayúscula. Claro. Algunos animales. Lo que pasa es que el animal no tiene conciencia de sí mismo, eso es lo que lo diferencia. El animal no es responsable de sus actos, nosotros sí, porque nosotros tenemos conciencia del bien y del mal. El animal obra por instinto, y el instinto es una inteligencia segura, que lo lleva a la protección y conservación de su vida. Pero nosotros tenemos conciencia, que es lo que nos hace diferenciar el bien del mal, porque tenemos conciencia de un valor que es la ética. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí. Salvo que sea político y alillado. Es que si vos lees La República de Platón, Platón ahí te cuenta lo que realmente debe ser un político. No, ese es el próximo. Maravilloso todo lo que dice Platón acerca de la política en la República. Bueno, vamos a seguir hoy con nuestra tarea. Bueno, habíamos quedado en el proceso del pensamiento, ¿se acuerdan? De cómo era, cómo sacábamos una idea, la abstracción, ¿no? Cómo después venían las emociones y podíamos hacer una cadena de juicios, ¿sí? Bueno, ahora vemos cómo nos podemos proteger de las influencias espirituales negativas, porque se acuerdan que a Kardec pregunta en el libro de los espíritus si los espíritus ejercen influencia sobre el mundo material. Y Kardec que dijo, claro, perfecto, muy bien, Sabrina estudió. Bueno, atraemos continuamente las condiciones e influencias más acordes con nuestros pensamientos, palabras y obras. Acá ven que siempre está la voluntad ahí detrás de todo, ¿no? Muy bien, la otra potencia del alma. Por eso la frase, fuerza son los pensamientos y cada cosa engendra y atrae a su semejante. Quien sepa dominar sus pensamientos, gobernará su conducta. ¿Qué es eso que dijiste vos, Sabrina? Muy bien. Todo pensamiento tiene positivo valor en la conducta, o sea, en la acción. En cualquier disposición que pongamos nuestra mente,
recibiremos las influencias del mundo invisible en correspondencia y armonía con ello. Hay una correspondencia de esas ondas vibratorias del pensamiento con nuestra mente. O sea, esas ondas vibratorias del mundo espiritual, ¿no? Se entiende. Por eso es importante qué es lo que generamos en nuestro campo mental. ¿Seguimos? ¿Qué sucede cuando tenemos pensamientos negativos? Pueden aparecer casos de obsesión. ¿Y la obsesión qué es? Es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre otros seres. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen para dominar a otros seres? Lo van haciendo de una manera muy gradual, muy sutil, y van impregnando el campo mental del obsesado. El obsesor, fíjense cómo actúa, ¿no? El obsesor localiza en otro ser los condicionamientos, la predisposición y las defensas desguarnecidas y se vale de eso para instalar su onda mental en la mente del obsesado. O sea, cuando tenemos esas defensas bajas mentales, ¿no? Y hay una cierta predisposición, ahí el obsesor se empieza a infiltrar en ese campo mental. Es el campo mental del obsesor que se va infiltrando en el campo mental del obsesado. Y es muy sutil. ¿Cómo? Y es muy sutil. Es muy sutil. Exactamente. Es muy, muy sutil. La interferencia se produce por un efecto análogo al de lo que sucede con la radio cuando hay una radio clandestina que hace interferencia en la onda. Sería como una cosa así, ¿no? Que hace interferencia en ese campo mental. Por eso hay que tener cuidado. Ustedes saben que hay distintos tipos de obsesión y hay todo un proceso de cómo se va generando la obsesión. Y hay grados también, distintos grados de obsesión. Generalmente están lo que llamamos las obsesiones simples, que son las que podemos tener nosotros a diario cuando por ahí nos enojamos o tenemos algún momento más frágil que otro, ¿no? Eso es lo simple que va y viene. Pero cuando está ya todo esto instalado, esta predisposición y defensas bajas, entonces ahí sí hay que tener muchísimo cuidado porque aparecen otros grados de obsesión que llegan hasta la subyugación, fascinación, complicado. ¿Seguimos? Entonces, el obsesor, miren cómo actúan, con qué sutileza, ¿no? Porque en realidad yo digo que esos seres, los que obsesan, son seres que están más apegados a la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces es como que de alguna manera están muy limitados en su conciencia, porque fíjense que el objetivo de su existencia en ese momento es la de jorobar a otro, sin darse cuenta que su objetivo tiene que ser el de ser feliz. Porque eso, el estar molestando a otro, no es felicidad, es simplemente llenar vacíos. Está perjudicando a él mismo en realidad. Claro, pero no sé, claro, pero fíjense, ven
cómo la conciencia tan limitada les hace creer que son felices así, y realmente no son felices, porque eso no corresponde con su esencia. Todos tenemos una esencia. Nuestra esencia es esa chispa divina que somos. Ahí es donde tenemos que regresar, ¿no? Algunos seres están más adelantados y otros estamos más atrasados. Y hay otros más atrasados, que no se dan cuenta de cómo es su esencia, aunque estén en el mundo espiritual. Están tan materializados que no alcanzan a vislumbrar realmente cuál es el objetivo de su existencia. Pero también es muy importante que nosotros somos responsables, no es solamente el obsesor. Ah, pero claro que hay una responsabilidad, porque claro, como decía la diapositiva anterior, hay una predisposición también. Si yo tengo malos pensamientos, ¿y con qué voy a enganchar? Y con lo que está ahí abajo. Claro. Es muy común que siempre le echamos la culpa, o pasa algo y siempre los espíritus tienen la culpa. No, no siempre es así. Hay que evaluar hasta qué punto ellos tienen responsabilidad. Mayormente la responsabilidad es nuestra, por nuestros pensamientos. Pensamos mal. Solemos pensar mal, no evaluamos. Exacto, sí, somos nosotros los que tenemos también que protegernos. Nosotros nos podemos cuidar y proteger. Tenemos las herramientas para eso. Por eso, ven, el obsesor comienza a enviar pensamientos con una repetición constante. Es hipnótico. Se lo envía a la mente del ser, quien incauto, sin vigilancia, los asimila y se hace eco de ellos, dejándose dominar por ideas intrusas. Utilizan las partes más planas, por ejemplo, la culpa, la angustia. Claro, la bronca, el resentimiento, los miedos también. Lo que pasa que, bueno, esas son todas emociones primarias que en realidad las tenemos para conservar nuestra sobrevivencia. Lo que pasa que después es como que de acuerdo a cómo estamos conformados nuestra personalidad, se empiezan a distorsionar. Es más complicado el miedo que genera mi propia mente que el que hay en realidad, ¿no? Yo agregaría otro tema también importante, porque además de ser lineal, dabas el ejemplo de la radio, así como hoy en día se nos meten en las computadoras y dejan cautivos a veces con virus, también el mundo espiritual hace eso. Y nos dejan a veces ideas que son parásitas y quedan en el subconsciente. Y entonces cuando se retiran, aparentemente ya está, pero no está. Nosotros vamos recurriendo a eso. ¿Y cómo lo podemos ir liberando? Si nos damos cuenta, tenemos que empezar a corregir eso. ¿Lo podemos detectar? Sí. ¿Lo podemos sacar? Sí, pero nos tenemos que dar cuenta. Porque si no empiezan las ideas, uno dice, ¿de dónde saco ahora? ¿Cómo cambié el carácter? Por ejemplo, ¿qué me altera? ¿O qué pasa por este lado? Y a veces no nos damos cuenta. Y empezamos con un escaloncito y seguimos con otro y seguimos con otro y están trabajando sobre eso. No nos podemos olvidar de este tipo de cosas, porque de eso dependen nuestras capacidades. Nos van bloqueando. Pero por eso es importante autoconocerse. Claro. Reflexión. Porque cuanto más nos conocemos, menos nos van a querer embaucar. Pero obviamente es algo muy personal y muy individual. Es que, claro, en la medida en que te conoces,
ya te estás como generando tus defensas, y ese mundo espiritual ya no tiene acción ni posibilidad de llegar a vos, porque vos ya estás vibrando en otra banda. Entonces ya no llegan de la misma manera. El tema es que nos juntamos cuando estamos vibrando en la misma banda, en la misma frecuencia. Ahí nos encontramos. Por eso las palabras del maestro, orad y vigilad. Orar y vigilar que nuestros pensamientos, lo que pensamos, qué hacemos con nuestro campo mental. Los pensamientos son muy importantes porque hasta modifican nuestro estado de ánimo. Cuando ustedes empiezan a pensar cosas negativas, automáticamente el estado de ánimo se modifica. ¿Sí? Miren si son importantes. También debemos considerar la percepción espiritual. Nuestros pensamientos son fuerzas, imágenes, creaciones visibles y tangibles en el campo magnético espiritual. Atraemos compañeros y recursos de acuerdo con la naturaleza de nuestras ideas, aspiraciones, invocaciones también, etc. Esta energía del pensamiento construye formas y crean centros magnéticos u ondas con los cuales emitimos nuestra actuación o recibimos las actuaciones de otros. Somos emisores y receptores. ¿Sí? Fíjense qué importante lo que somos, ¿no? Qué complejo todo esto, de que muchas veces uno se cree que está solo con sus pensamientos, sin embargo, hay todo un mundo vibratorio alrededor que también se acerca. Y que nosotros también emitimos, porque nosotros también llegamos a ese mundo espiritual, no es solamente que ellos llegan a nosotros también llegamos a ellos. Sí, como dice León Denis, que dice que de ahí nacen los grandes poetas, las grandes personalidades de la humanidad, que el pensamiento es todo, claro. Creador. O crea o destruye, de acuerdo a cómo también uno lo que pasa, claro, que todo depende de quién lo genera, qué impronta le da, ¿no? Es como la mediunidad. La mediunidad es neutra, en realidad, y la impronta que le da cada uno es la intención con la que se va a mover y a dónde se va a dirigir. Seguimos. Para el que perdón, arranqué muy rápido. Para que el pensamiento de un espíritu sea percibido, es necesario que se produzca una acción fluídica. El ambiente espiritual es percibido por el tipo de ondas que transmite. ¿Se acuerdan por qué hablamos del fluido cósmico universal? ¿Sí? Fíjense, acá también está actuando ese fluido. De ese modo, los fluidos son utilizados por los espíritus desencarnados representando la atmósfera de los seres espirituales. Es el elemento de donde ellos sacan los materiales sobre los cuales operan. Por eso acá se producen los fenómenos especiales perceptibles a la audición o la visión. También las materializaciones, todo lo que sea idioclastía, también se produce por eso. Es la acción del pensamiento de los espíritus que utilizan ese fluido cósmico y utilizan la voluntad.
para poder hacer todas esas creaciones fluídicas. Claro, utilizan nuestros fluidos animalizados, sería. No, utilizan el fluido cósmico universal, que es el que está en el ambiente. Claro, porque, a ver, sí, cuando hay una influencia en el mundo material, ustedes saben que hay medium de materializaciones, ¿sí? Y ahí utilizan también del medium. Pero en el mundo espiritual, los seres también generan creaciones idioclásticas. ¿Sí? Sí, sí. Yo les comenté el caso de una chica que era espírita, los padres ya habían fallecido, y ella cuando fallece, después lo cuenta en comunicación, ¿no? Claro. Ella cuando se despierta en ese mundo espiritual, se despierta en su habitación. Estaba en su habitación, la habitación de su casa, o sea que ella estaba re bien, re contenta, estaba ahí. Hasta que en algún momento su mente se empezó a dar cuenta de que esa no era la realidad. Y ahí ella empieza a darse cuenta de que en realidad eso era una creación de sus padres para cuando ella llegara a ese mundo espiritual y se despertara, estuviera en un ambiente conocido. Cuando esas creaciones que hacen los espíritus ya no tienen necesidad de existir, esas creaciones es como que se disuelven y vuelve a ser fluido cósmico universal. Si esa creación le sirve a otro espíritu, a otro grupo de espíritus, queda. Si no, se disuelve y vuelve a ser ese fluido. Porque, claro, porque ella lo... ¿Y saben dónde se ve bien eso? ¿Ustedes vieron la película Más allá de los sueños? Más allá de los sueños es la de Robin Williams. ¿Ustedes vieron cuando ella, la mujer, está tan angustiada, tan mal, la creación mental que tenía alrededor? Que era todo oscuro, destructivo, horrible. Y lo más lindo, ¿qué es lo que la salvó? La salvó el amor de él, porque él se quiso quedar con ella para no dejarla sola, y eso la salvó. Porque ya ahí se empezó a dar cuenta, y empezó a cambiar su estado de ánimo y sus pensamientos. ¿Se acuerdan? A mí me encantó esa película, a mí me pareció maravillosa, que él no se quiere ir, se quiere quedar con ella, no la quiere dejar sola. Bueno, ¿cómo? Eso es amor. Claro, eso es amor, tal cual. De ese modo, los fluidos son utilizados por los espíritus. Bueno, esto ya lo dije, ya está. Vamos para la otra. Al considerar el fluido cósmico, el fluido cósmico, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio de las charlas? Y el pensamiento, entendemos que este crea imágenes fluídicas que se reflejan en el perispíritu del espíritu. Es decir, que los pensamientos más secretos que tengamos repercuten en el perispíritu. Y un alma puede leer en otra como en un libro y ver lo que no es perceptible a los ojos del cuerpo. Por eso en el mundo espiritual no tenemos dónde escondernos. No hay hipocresía. No.
viendo la intención que corresponde a una sensación buena o mala que produce en el otro. Vemos las intenciones. Pero eso a veces te pasa con la persona también. Cuando uno puede ver más allá de lo que parece, de lo que muestra, sí. Sí, claro, pero en el mundo, sí, tenés razón, pero en el mundo espiritual no hay disfraz, no te podés esconder, porque al estar grabado en dos, y se acuerdan cuando habíamos hecho el dibujito, cómo todo queda grabado en el teriespíritu, porque el teriespíritu vibra, y esa vibración deja la huella. Entonces, claro, ¿dónde nos vamos a esconder? Aparte, podemos conocer más a la persona, podemos darnos cuenta, podemos percibir, pero verdaderamente su alma no la conocemos. Y no, si no nos conocemos ni a nosotros es difícil, ¿no? Siempre hay algo que no conocemos totalmente a la persona. No, eso es verdad, tal cual. ¿Seguimos? Bueno, la intuición es un tipo de percepción. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la percepción espiritual? ¿Sí? La intuición es un tipo de percepción, que es la base de las facultades espirituales, donde los espíritus pueden transmitir avisos, instrucciones, etcétera, a los seres. Que nunca le damos de hacer caso. Yo soy una de las que... ¿No le haces caso? ¿Por qué hice? Ya lo sabía. Bueno, entonces te tenés que poner en eje, ¿no? No ser tan desconfiada de vos misma. Lo que pasa es que siempre está el ¿será? A ver, pero es fácil, Nati, porque si lo que a vos te están intuyendo es algo positivo, bueno, no importa si es tuyo o del mundo espiritual. El tema es si vos estás intuyendo algo feo. Ahí por ahí te cuesta hacer la diferenciación, ¿no? Sí. No está muy convencida. 2 veces no les hice caso y me pasaron cosas feas. No muy extremas, pero feas, y te digo que esta vez les voy a hacer caso. Y cada vez que me decían tal cosa, les hacía caso. Entonces cada vez que me dicen algo, no los contradigo porque sé que por algo me lo dicen. No lo dicen para perjudicar. La única vez que fue feo, lo vi todo. Antes. Ah, bien, ¿eh? Pero todo... ¿Y qué hiciste? ¿Le hiciste caso? Sí, Ah. hice todo rápido, fui, cerré el portón y ahí voy. Para que no me roben. Claro, bueno, claro. Pero lo vi. En realidad te intuyeron bien. Al auto me senté y dije, son las 3 de la mañana. Y así, yo vivía alquilaba un departamentito en una punta y guardaba el auto casi llegando a la otra. Claro. Y estaba embarazada de 4 meses, no portaba arma en ese momento. Y cuando salí de un cumpleaños... Aclaremos que eras policía, ¿no? y cuando me fui al auto y me senté, era como yo sabía que tenía que llegar al lugar rápido, bajar del auto, abrir el portón rápido, irte rápido, meter el auto rápido y salir rápido, porque yo tenía por qué era peligroso. Y cuando yo hice eso, rápido, metí el auto rápido y fui a cerrar el portón, venían 2 en una bicicleta y como me vieron que iba a salir, hicieron un poquito más y se quedaron ahí, esperando. Claro. Entonces yo hice como que ya llegué a mi casa, cerré el portón, fui y me escondí en un lugar atrás de los árboles, en la misma casa, que no era mi casa.
Y ahí se quedaron un tiempo mirando, después cuando vi que se fueron, salí corriendo y me fui a mi casa. Y zafé. Claro. Pero lo vi todo antes. Claro. Es como para decir un tanto. Es que nosotros todos además tenemos nuestros espíritus guías que nos protegen en la medida de lo posible, ¿no? Que nos cuidan, nos advierten muchas veces, ¿no? Hay una, creo que vos te vas a acordar mejor, Sabina, de la chica que los policías veían que ella a través de las cámaras de seguridad llevaba... Ah, sí, es una historia de Estados Unidos breve. A ver. El FBI estaba buscando a un terrible criminal que hacía cosas terribles a mujeres y bueno, pusieron a una chica que era del FBI pero haciendo como si fuera un civil común y el tipo la dejó pasar, o sea, no le hizo nada, la dejó pasar. Y a la otra chica que pasó, sí le hizo algo y bueno, la agarraron. Entonces en el interrogatorio le preguntaron que por qué no atacó a la primera, por qué la dejó pasar. Y dijo, no, ¿cómo me voy a meter con ella si tenía terribles tipos al lado? Sí. Ah, Dios, claro, vio los guías. Dice que eran tipos enormes, dice, no. Claro, vio los guías. Sí, pero él pensó que eran... Claro. Mira qué bueno. Sí, pero... La inspiración es un estado de vigilia en el que se reciben ideas extrañas a las suyas. Es la más difícil de detectar si el pensamiento es propio o del espíritu. La inspiración es, como decía Egla, de los poetas, de gente, claro, que tienen, igual tienen una predisposición, una habilidad para eso, ¿no? Tanto la intuición como la inspiración, Kardec las considera un tipo de mediunidad, la mediunidad intuitiva. La inspiración sería un tipo de mediunidad intuitiva. Otra forma de percepción es la telepatía, que consiste esencialmente en que se produzca una impresión psíquica intensa que se manifiesta en general imprevistamente en una persona, ya sea durante el estado de vigilia o durante el estado del sueño onírico. La telepatía es el lenguaje inarticulado del pensamiento. Es una forma de comunicación, es la transmisión del pensamiento de un ser a otro. ¿Sí? Es muy interesante los casos de telepatía que fueron como muy estudiados. Y acá, en este libro, es un libro de Gabriel Delan, que se llama Investigaciones sobre la mediunidad, está viejito. Este libro lo escribió Gabriel Delan en el 1900. Él, como buen ingeniero investigador, tiene unas experiencias maravillosas, ¿no? De los distintos fenómenos. Y yo había marcado acá. Tiene muchas experiencias él, de distinto tipo. Le leo esta cortita que dice: impresión telepática bajo forma de presentimiento. El 10 de octubre de 1881 fui llamado para atender un enfermo en la Campania. Esto lo cuenta el doctor Olivier, un médico de Finisterre, que escribe en la obra Los fantasmas vivientes. El 10 de octubre de 1881 fui llamado para atender un enfermo en la Campania, a 3 leguas de mi domicilio. En plena noche,
una noche muy oscura, me dirigí por un camino bordeado de árboles que se juntaban en la copa. Era tal la oscuridad que no me era posible dirigir el caballo y resolví dejar que el animal se guiara por su instinto. A eso de las 21 llegamos a un sendero cubierto de piedras redondas y bastante pendiente. El caballo caminaba a paso lento, pero de pronto tropezaron sus manos y cayó golpeándose el hocico contra el suelo. Yo fui lanzado, naturalmente, por encima de su cabeza y caí de espaldas y me fracturé la clavícula. En ese mismo momento, mi esposa, que se desvestía para acostarse, tuvo un presentimiento íntimo de que acababa de sucederme un accidente. Un temblor nervioso se apoderó de ella y se puso a llorar llamando a su empleada doméstica. Ven pronto, tengo miedo, ha sucedido alguna desgracia, mi marido está muerto o herido. Hasta mi regreso, retuvo la doméstica a su lado y no cesó de llorar. Quiso enviar a alguien en mi busca, pero no sabía a qué lugar me había dirigido. Volví a mi domicilio a la 1 de la mañana. Llamé a la señora para que desencillara el caballo. Estoy herido, le dije, no puedo mover el hombro. El presentimiento de mi esposa estaba confirmado. Esta es una impresión telepática que se hizo sentir en el mismo instante en que se produjo el accidente. ¿Ven? O como las madres también. Las madres tenemos eso cuando los hijos están enfermos. Sabemos. Eso es telepatía también. Claro. Acá Gabriel Delan relata varios hechos, impresiones telepáticas auditivas durante el sueño, impresiones telepáticas visuales en estado normal, o sea que hay muchos casos. Les leo que es cortito. Impresión telepática visual en estado normal. He aquí el hecho ocurrido al reverendo Baker, antiguo rector de Cottenham, Cambridge. El 6 de diciembre de 1873, hacia las 11 de la noche, acababa de acostarme. No estaba todavía dormido, ni siquiera adormecido, cuando hice estremecer a mi esposa con un profundo gemido. Al preguntarme la causa, le dije, acabo de ver a mi tía, ha venido hasta aquí, estuvo a mi lado y me ha sonreído, luego desapareció. Una tía que amaba con ternura, hermana de mi madre, se hallaba en esa época en Madera a causa de su salud, y su sobrina, prima mía, estaba con ella. Ninguna razón tenía para suponer que estuviera enferma en ese momento, pero la impresión había sido tan profunda que al día siguiente referí a su familia y también a mi madre lo que había visto. Una semana después supimos que había fallecido. La misma noche de la visión, y teniendo en cuenta la longitud, casi en el mismo instante en que se me apareció. Cuando mi prima, que había permanecido con ella hasta el fin, oyó referir lo que yo había visto, me dijo, no me extraña, porque os ha llamado constantemente durante su agonía. Es la única vez que me ha sucedido una cosa semejante. ¿Vieron qué interesante? Cuando falleció mi abuela, yo me acosté a dormir la siesta, vine a trabajar, la soñé
en la playa donde nosotros estábamos, y cuando me desperté a dormir la siesta, que agarró el teléfono, empecé a ver los WhatsApp y decía que bueno, que descanse, que estaba sufriendo y qué sé yo, y a las 5 de la tarde. Bueno, tuviste un caso de telepatía, ¿viste? A mí me pasó también como 2 veces. Una vez cuando chico, cuando se murió mi bisabuelo, me vino, me besó la frente y dijo que me amaba. Y el otro día me enteré que se había muerto la noche anterior. Y otra vez cuando yo tenía como 20 años, un amigo se causó su propia muerte. Y en el momento que estaba, o sea, para cometer el acto, yo lo extrañé. Sentí mucho le eché mucho. Claro. Y bueno, el otro día me enteré que este horario él murió. Claro, sí. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido este tipo de experiencias, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, alguien te llama, te manda un mensaje y justo estábamos pensando en esa persona. Yo conté algo, yo vuelvo a referir ahora. Yo tenía un tío de parte de mi papá, con el cual Liliana tenía mucha afinidad, Liliana mi señora. Y mi tío estaba enfermo, severamente enfermo. Y estaba Liliana en casa una mañana y empieza a sentirse con una pesadez muy grande, no podía casi estar de pie, no sabía qué pasaba. Era tanto el cansancio que sentía que se fue a tirar un rato en la cama. Cuando se relaja en la cama, ve a entrar a mi tío. Se le sienta a los pies de la cama y le dice: me vengo a despedir. Y se fue. Al ratito ya todo volvió a su estado normal. Cuando llego a la casa a la noche me dice: tu tío se va a morir. Me vino a despedir. 10 minutos después llaman avisando de la desencarnación de mi tío. Claro. Sí, sí, es bastante más frecuente de lo que uno cree tener ese tipo de experiencia. Sobre todo eso de pensar en alguien y sí. o que te llamen. O te lo encontrás también. Yo a veces voy manejando y me acuerdo de una persona y después hago así y vaya. Claro. Ya. Bueno, seguimos. Este término, el de telepatía, fue utilizado por Frank Meyers. Meyers era un investigador en 1882. En aquella época, como fue un boom todo despertar de lo invisible, había muchos investigadores y en general eran gente de mucho dinero, porque como no tenían que trabajar, entonces se dedicaban a investigar. Claro, y bueno, sí, en ese momento tenían los recursos para poder, interesados por la ciencia, para poder hacer investigaciones, porque había que dedicarle mucho tiempo a esto. Y él decía: entiendo por telepatía la transmisión del pensamiento y de las sensaciones hecha por el espíritu de un individuo sobre otro, sin que sea pronunciada palabra, escrita o un vocablo o hecho una señal. Es un acto poderoso de voluntad. ¿Vieron cómo la voluntad se mete en todo nuestro ser, ¿no? Por eso es una potencia del alma. No tiene límites, se revela el poder e independencia del alma. El cuerpo no representa ningún papel en el fenómeno, ya que todo intercambio entre desencarnados y encarnados reposan en la mente.
es en el mundo mental que se procesa la génesis de todos los trabajos de la comunión de espíritu a espíritu. ¿Mm? También esto sucede, como decíamos antes, en las obsesiones. Por eso también puede haber obsesiones de un encarnado a un desencarnado. Cuando lo tiene todo el día Claro. Por ejemplo, la experiencia que contó. Contá tu experiencia con tu papá. Sí, que yo estuve durante un mes pensándolo en mi papá, ya desencarnado. Ya había desencarnado y hacía 5 años. No es que no tenía conciencia de él. Y al mes lo sueño, y lo sueño en la casa de mi abuela, que es a donde había desencarnado. Y yo agarro y le pregunto, ¿qué haces por acá? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿y vos me venís llamando? Hace un montón de tiempo que me estás llamando. ¿Qué pasó? Me dice, porque no puedo estar bien. Y le digo, no, lo que pasa es que te estaba extrañando. Bueno, y así, y después tuvimos una charla larga, me enseñó un par de cosas y después nos despedimos bien. Y a partir de ahí a mí se me fue la necesidad de seguirlo pensando y además de recapacitar, ¿no? De lo que le estaba haciendo a él, o sea, yo lo estaba obsesando a él. Claro, claro. Pero Sí. también podemos comunicarnos de una manera compasiva. No, eso es otra cosa. Vos, claro, que... No, claro, siempre te podés comunicar, por supuesto, de una manera amorosa con los seres, con tus seres queridos y... Claro que sí, te podés comunicar con otros seres, con tu guía, con tus maestros, sí, por supuesto, pero el tema es que cuando ya se instala con una permanencia, como una idea fija, ¿qué caracteriza la obsesión? La idea fija, la idea que no se va de acá. Eso es lo que caracteriza la obsesión, tanto desde el lado psiquiátrico como desde este lado espiritual. Es la idea fija. Entonces, cuando vos tenés esa idea fija, al espíritu le llega. Lo perturba. También estamos de la otra manera. Cuando vos tenés esos pensamientos amorosos, al espíritu también le llega. ¿Por qué oramos si no? ¿Cuál es el sentido de la oración? Y la oración no es solamente el que vos religues con el Padre, sino que cumple una función muy importante, porque ese pensamiento es recogido por el mundo espiritual y llevado a quien lo necesita, porque es una energía. ¿Qué? ¿Puedo hacer una pregunta? Por ahí un poco retroceder en lo que venís trabajando, pero es algo que se me hace siempre en todos los lugares que hago esta pregunta, siempre hago la misma. A ver. Fui compilando datos como carrera. Claro, está bien. Pensando en el caso que vos contaste, no sé cuánto hacía que tu padre había desencarnado. 5 años. 5 años. ¿Hay información desde el trabajo de Kardec? ¿Cuánto tiempo? Porque el tiempo del espiritual me imagino que debe ser otro tiempo, pero ¿cómo sabemos si la persona está evolucionando? ¿Por qué se cree que la persona puede quedar y no la persona vuelve a encarnar? Porque desde el budismo hay un estudio, por ejemplo. O bueno, la gente de Benín, de África, tenía otro estudio, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy personal. Primero, el tema de la evolución es muy personal porque depende de cada uno, de las ganas que tenga, de lo que vea, no vea, de lo que reflexione, de lo que se dé cuenta. El espíritu está no encarnado, digo. Cuando vos hablas, cuando uno dice que no se comunicó con el padre, sí. O en mi caso mi mamá o mi abuela, que me acompañan. Sí.
Digo, ¿de qué depende eso, que la persona vuelva o no a encarnar? No, pero eso es individual, eso depende del espíritu. Yo te voy a comentar. No. Hasta ahora, perdón, en todos los grupos que Sí. hay gente de budismo que también estudia la mediunidad. Lo estudian por ahí con otro nombre o con... Como que cada uno tiene como una teoría. Entonces yo digo, nunca encontré nadie que me haya dicho, salvo el Dalai Lama, ¿no? O los lamas que vuelven a encarnar, pero todas las personas que se me murieron, sus parientes, todos dicen, hablé con mi papá que murió. Nunca nadie dice, no, o sea, tuve algún anuncio de que mi padre o mi madre no volvió a encarnar o volvió a encarnar. Pero eso también te lo dice el mundo espiritual en las sesiones mediúnicas, claro que te lo comentan. Acá, por ejemplo, nosotros, uno de los fundadores de la sociedad, el hijo del abuelo Bernardo, que también se llama Bernardo, viste todo con el mismo nombre. En un momento él se comunicó en una sesión mediúnica y dijo que él iba a encarnar, que ya tenía la autorización para volver a encarnar. Claro, sí. Ahora en internet hay un montón de videitos que los nenitos chiquititos que son medios le dicen a la madre, yo te vi, yo encarné, yo salí de acá, me vine acá, te vi. Sí. Tan chiquititos, sí. Bueno, porque... Mi abuela no tiene que encarnar, por ejemplo, que digo, ojalá mis parientes algunos digan, no, de alguna manera saber que no tienen que volver a encarnar. No, volver a encarnar seguramente. Lo que pasa hay que ver en qué momento todo depende de una programación que se hace. Una cosa es que te diga, porque ellos lo expresan, que están por reencarnar y está muy bien que sea así por algo. O que el mundo espiritual superior te marque que un espíritu determinado está encarnado en tal lugar. Eso es posible. Pero después buscar nosotros en qué momento, cuándo, cuánto tiempo excede nuestras realidades. Entonces, eso, mira, vos hablabas recién del Dalai Lama. Este Dalai Lama, ellos tienen una línea, ¿no? Sí, hay varios lamas también, creo. Pero una de esas líneas es, muere el Dalai Lama y ya saben dónde reencarnó. Sí. ¿No es cierto? Bueno. Pero porque tienen un contrato de espíritu superior para adelantar la humanidad. Claro. Sí, bueno, fíjese qué adelanto puede ser que el último Dalai Lama tuvo una conducta muy grande delante de una acción con un chico. Entonces, fíjense los errores que podemos y nosotros tenemos que evitarlos. ¿Cómo lo evitamos? ¿Para qué yo necesito saber los tiempos, si voy a reencarnar? Eso no me atan a procesos. En realidad formulé mal la pregunta, digo, ¿por qué todo el mundo? A ver, es más amplio, porque siempre, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela, pero en realidad mi abuela ya no tiene esa forma física con la que yo recuerdo, porque es con la que yo recuerdo, pero mi abuela es un espíritu más allá de la forma física. Yo mismo le puedo decir abuela Rosa, no sé qué, o recordarla así. Pero esa es la identificación que yo tuve con ella cuando ella estuvo. Claro, pero lo que pasa es que ella ante vos siempre se va a presentar con la forma que vos la conocés, porque no tiene sentido presentarse con otra forma. Eso lo hace Superiespíritu. No. Eso es Superiespíritu que adopta la forma de su última encarnación, que es la que conoces vos, porque si ella se presenta con otra forma, vos no la reconoces. Claro, esa transformación, los espíritus pueden hacerla, claro que sí. En general, casi siempre se presentan además como más jóvenes, porque hay una lozanía, como diciéndote, tengo energía, estoy bien, estoy vivo. Pero siempre se te van a presentar
de la manera que vos los conocés, porque si no, no tiene sentido. Como vos también tenés un montón de encarnaciones atrás, como todos, y si te presentás, ponele ante Federico, ponele que desencarnaste. Te presentás a Federico y te vas a presentar como Rada, ¿no? Claro. Bueno, y Toray en algún momento, qué sé yo, viste que hay muchos ingenieros electrónicos que están haciendo experiencias, viste, empezaron con el Espiricón, haciendo experiencias de transcomunicación instrumental, ¿por qué no? Y hay experiencias de gente que escuchó la voz por teléfono, sonó el teléfono y escucha la voz y le da indicaciones. Después se puede usar cualquier medio. Y sobre todo las ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Seguimos? Gracias. ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Cómo llegan los pensamientos al mundo espiritual cuando oramos? Primero debemos representar a todos los seres encarnados o desencarnados que estamos sumergidos en este fluido cósmico universal que ocupa el espacio. Este fluido recibe la impulsión de la voluntad. Luego, cada pensamiento se dirige a un ser, cualquiera que se encuentre en la Tierra o en el espacio, o sea, desencarnado, de desencarnado a desencarnado o del desencarnado a encarnado. Se establece entonces una corriente fluídica entre ambos, lo cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. ¿Ven? Estamos todos inmersos en este fluido cósmico universal, que es el medio por donde se transmite el pensamiento, formando esta corriente fluídica. Por eso es importante la oración, por esa corriente fluídica, el bien que le hace al ser que uno se lo envía, ¿no? Con un objetivo. La energía de la corriente está en razón con la del pensamiento y voluntad. ¿Vieron pensamiento y voluntad como es la tríada, pensamiento, voluntad y emoción? Así es como la oración, por ejemplo, es oída por los espíritus en cualquier parte en que se encuentren. Cómo los espíritus se comunican entre sí y cómo nos transmiten sus inspiraciones y cómo se establecen las relaciones a distancia entre los encarnados. Este mecanismo de transmisión de pensamiento obra en dos sentidos, positivo o negativo. Todo depende de cuál es la intención y carácter del tipo de pensamiento que generamos. Muy clarito, ¿no? Sí. Justamente, ¿hay una más? Cada mente tiene su propio grado de vibración que se modifica constantemente por el pensar presente, porque el pensamiento es continuo y en movimiento permanente. Esta vibración afecta a la sustancia mental que la rodea. La calidad de esta materia mental depende de la calidad de las vibraciones que la conciencia pone en acción. ¿Se dan cuenta? Como nosotros mismos somos los que generamos todo. Pensamientos puros, elevados, están compuestos de vibraciones rápidas y pensamientos impuros, vibraciones lentas.
De esta manera, las vibraciones de la conciencia están expeliendo una clase de materia y atrayendo otra de acuerdo a su vibración. Ven que está bastante claro, ¿no? Si nuestros cuerpos mentales están compuestos de materia pura de alta vibración, los pensamientos impuros no van a tener respuesta y por lo tanto no pueden causarnos daño alguno. Y si están hechos de materia impura, serán afectados por cada mal pensamiento, permaneciendo insensibles a los buenos de los que no podrá recibir beneficio alguno. Es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Por ello, la importancia de la oración, que tiene por objeto elevar nuestro pensamiento a Dios, por lo que no hay ninguna fórmula para orar. Por eso los espíritus nos dicen, la forma no es nada y el pensamiento es todo. ¿Hay alguna más? Sí. Bueno, por eso la importancia del Evangelio en el hogar. Porque el Evangelio en el hogar genera toda esa bóveda fluídica elevada que hace que también de alguna manera nos protege a nosotros y al resto del grupo familiar. Que tus pensamientos sean nobles y tomen vida en emuladoras palabras y ejemplares acciones modeladoras de tu destino. Así son de inescrutables los designios de Dios. ¿Cuándo se refiere Evangelio? ¿Es literal a las escrituras, el libro, o se refiere a algún hábito? No, el Evangelio en el hogar, en realidad, nosotros lo hacíamos con mi familia, nos reuníamos una vez por semana a una determinada hora, y entonces había uno que preparaba un tema del Evangelio, los ponía, pero así muy sencillo, con charla. Y después hablábamos entre todos acerca del tema. Y se genera algo muy lindo, sobre todo en comunión con tu familia, ¿no? Hay otros que oran, pero bueno, a nosotros nos gustaba charlar sobre algún tema. Esto no, pero terminé lo que decía Buda. Buda decía que somos nuestros pensamientos. Que somos el resultado de nuestros pensamientos. Y Platón decía que pensar es hablar con el alma. Miren qué interesante. ¿Les quería... ¿Están cansados? No. Ah, bueno, está bien. Pienso que todos los libros, por ejemplo, los de Adrián Capé, o leer algún libro de algún buen autor de espiritismo, aunque sea al azar, más que nada cuando son libros. También. Cerrar los ojos y abrir. También ahí podés hacer el Evangelio. También ahí. Sí, sí. A veces en uno de esos tramos de la lectura. Es lo que dicen los espíritus. La forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Les quería leer, miren, esta comunicación me pareció muy interesante. Es una comunicación que recibimos mediúnicamente acá en nuestra institución. Que me pareció interesante por esto que estábamos bueno, se las leo todas, no se la quiero leer por partes porque si no es complicado. Que justamente habla de lo que hace el pensamiento y cómo el mundo espiritual trabaja con el pensamiento de todos nosotros cuando estamos en una reunión. Esta comunicación es de agosto del 2003, o sea, tiene sus años.
y es de Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler es una escritora espírita, ella española, que tuvo muchas dificultades porque perdió la vista, pero a pesar, y además era muy, muy pobre, la pasó muy mal en su vida, pero sin embargo ella escribió sus libros, siguió adelante y tenía una gran influencia en el movimiento espírita cubano. Ella se carteaba mucho con el movimiento espírita cubano y los ayudó un montón. Y en Cuba, aunque ustedes no lo crean, en La Habana hay una plaza, que en la punta de la plaza hay un busto de Allan Kardec. Sí, yo cuando lo vi no lo podía creer. Por eso hay que invadir Cuba. Bueno, les leo la comunicación. Bueno, alabado sea Dios. Siempre comienzan así los espíritus. Muchos son los que hoy se encuentran en esta casa recibiendo el afectuoso pensamiento de nuestros espíritus. Muchos son los que vienen permanentemente a colaborar con vuestros trabajos, son los que se comprometieron a llevar adelante el trabajo de rescatar a seres desorientados, incapaces de tener la voluntad de elevarse a Dios. El espíritu desencarnado, con su pensamiento libre, puede proyectarse hacia el bien y tomar el compromiso de seguir a la gran masa de espíritus que trabajan en la gran obra del Señor. No todos han tenido la posibilidad de adquirir esa fuerza de voluntad espiritual que los lleva a seguir el camino. Ese es el trabajo que con la comunicación se le puede ir brindando a todos aquellos que han caído en ese desgano. Pero generalmente lo lleva a mantenerse en un estado latente de desconocimiento y abandono. El poder encontrarse con las palabras justas de orientación, el tener la posibilidad de ser, el afecto que tienen por sus hermanos, el pensamiento amoroso de todos, hace que cada día se vayan acercando más para tener la gracia de un día conectarse permanentemente con ustedes, sin que ustedes puedan percibirlo en el ir y venir de los pensamientos amorosos. Un encuentro espiritual que también es trabajo bien considerado por el mundo espiritual. El libre albedrío y el libre desafío que cada uno de nosotros se propone cuando ingresa en este recinto produce un vibrar espiritual que manifiesta más allá de las palabras y que se producen encuentros espirituales que van generando un movimiento especial en todo ese sistema espiritual que todos estos trabajos van liberando. Y liberan un sinfín de sentimientos, de lazos, de afectos a los que están atados eternamente. Y así no se produzcan comunicaciones frecuentes, la conexión seguirá generando buenos frutos. Porque cada uno de vosotros sigue ligado a un mundo espiritual que los van a ir guiando en el camino que deben seguir. Mucho más allá de todos aquellos que de una manera u otra han llegado para abrir caminos de luz. Porque cada uno de los seres que llegan a este planeta tiene la misión de ser, aunque es un planeta de expiación, esos seres esos seres tienen la misión de generar caminos donde vayan siendo
todos aquellos que piensan en la caridad y en el trabajo. Y hablo del trabajo en el sentido profundo de la palabra, porque trabajo es lo que se realiza para beneficio propio y para los seres que los acompañan. El trabajo permanente del espíritu para poder progresar. Soy Amalia Domingo Soler, queridos. Ustedes conocen en profundidad cuáles fueron mis aspiraciones durante mi última encarnación en esta tierra y bajo mi influencia tengo muchos seres que están bregando por el conocimiento espiritista y sé de muchos que están siguiendo la palabra del Maestro. Por eso, queridos, hoy lo digo con el más profundo sentimiento de amor, para que éste sea derramado en todos aquellos que siguen en estado de desgano espiritual, ya sean encarnados o desencarnados. Todos aquellos carenciados de amor profundo por Dios, que los está cobijando permanentemente, pero que solo son incapaces de llevar una vida espiritual libre, o una desencarnación desafortunada. Que Dios hoy les dé la gracia. Una situación inerte con el resto del mundo espiritual, no solamente la comunicación material, los puede llegar a movilizar, sino también la conexión del pensamiento espiritual que cada uno de ustedes genera para poder elevarlos y transmitirles el afecto que pueden provocarle ese movimiento afectuoso. Se produce generalmente cuando se une el pensamiento de los seres que se encuentran encarnados y se produce un movimiento que hace que algunos en el ambiente, en esas condiciones inertes, puedan sentir ese movimiento y la voluntad, y entonces eso hace que puedan salir de la situación, porque van conectándose a pensamientos vibratorios de afectos, y así ese pensamiento de los seres materiales los van rescatando. Todos, queridos, somos generadores de nuestra propia evolución. Con el movimiento permanente por nuestros seres queridos, nos vamos liberando y podemos ir progresando, y así pueden observar cuántos seres se encuentran diseminados por todo el planeta tratando de abrirse camino para ser observados y seguidos por otros que van llevando el aliento, el afecto, la palabra de esperanza en una vida mejor. Podemos observar en el mundo espiritual que hay muchos caminos preparados. Muchos empiezan a caminar por ellos, y si materialmente pueden ir acumulando en esos caminos de luz seres materiales, también en el mundo espiritual se están abriendo permanentemente senderos de luz para esos seres que están en esas condiciones. ¿Vieron lo que hace el pensamiento y el trabajo que se hace en una sesión mediúnica? Es un trabajo muy importante y siempre repetimos que es un trabajo de todos, que es un trabajo de equipo, no es solamente el trabajo del médium o del director, sino que el pensamiento de todos los asistentes es sumamente importante, porque fíjense cómo el mundo espiritual lo puede tomar. Y la movilización que produce en estos seres que, como dice Amalia, tienen ese desgano, esa falta de conexión con Dios, ¿no? Por eso me pareció que estaba muy adecuado. Bueno, la próxima potencia que vamos a ver es el amor. ¿Sí? Por eso yo les había tirado la otra vez para que lo piensen,
justamente si el amor es un pensamiento. A ver qué le surge. Bueno, gracias Gladys. ¿Estás ahí? No, no está Gladys. ¿Está? Sí, no podía abrir el micrófono. Bueno, Estaba agradeciendo por el chat para agradecer ahora verbalmente. Sí, muchísimas gracias. Bueno. Muy linda clase. Bueno, dale, nos vemos entonces. Un beso. Linda fin de lo que queda. Muy buen fin de. Chao. ¿Te gustó mi fondo de pantalla de mediunidad? Sí, lo vimos, sí, lo estábamos comentando porque acá nosotros tenemos un álbum de fotografías de ese estilo. Tenemos y de materializaciones porque también. Son mis preferidos, son grabados antiguos y me encantan. Con razón, está bueno. Bueno, Gladys, te dejamos la consigna para la próxima, para que reflexiones. Si el amor es un pensamiento, ¿vale? Bueno, para mí sí, pero igual voy a ahondar más en el tema. Muchas gracias. Bueno, sí, dale. ¿Qué? Y esta Nati Catarina. Nati Purto. Bueno. Ella también la consigna. Para ella también, sí, para todos es la consigna. Sí. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima, entonces. Chao. Chao. Muchas gracias. Beso a todos. Pásenla lindo. Chao. Hasta luego.